Cordial saludo, se inicia la grabación del CIPAS, primera matrícula, curso 105001, Fundamentos de Economía. La réplica para hoy sábado 7 de marzo. Em, Vamos a realizar para esta grabación la misma secuencia que se realizó en la sesión inicial, en la sesión de CIPAS, primera matrícula del pasado 4 de marzo. La temática de hoy tiene que ver con la fundamentación teórica, la fundamentación conceptual del curso de Fundamentos de Economía 105001, y en ese interín se va a realizar la gamificación propuesta que se había realizado también en el CIPAS primera matrícula en la sesión del martes pasado. En ese orden de ideas vamos a iniciar con el escenario conceptual. Compartiendo entonces la presentación. Buenos días, Juliana. ¿Me escucha? Buenos días, profe. ¿Cómo está, Juliana? Ya había iniciado la grabación, ya inicié la grabación. Pero usted me confirma, ¿usted programó sus citas con el profesor David? Bueno, dice Juliana, abandonó el chat. Perfecto, bueno, continuando con la realización de la presentación. Entonces em, tenemos el hecho de que la secuencia de hoy tiene que ver con la conceptualización de fundamentos de economía, con la conceptualización básica del curso. En primer lugar, pues, tenemos que centrarnos en el escenario conceptual. Con el escenario conceptual, em, ¿qué es economía? Permítanme reviso acá en el chat. Perfecto. ¿Qué es economía? Y esa fundamentación está específica para un escenario ecléctico, efectivamente ecléctico, un escenario plenamente ecléctico, que en lo que tiene que ver con la fundamentación sobre la economía como ciencia, esa fundamentación que se nos es heredada de los conceptos de la disciplina desde el escenario clásico, neoclásico y contemporáneo. Y hoy en día, pues, esa conceptualización enmarca la ciencia económica como una ciencia social, pero también como una ciencia en el escenario investigativo que tiene que ver con la ciencia, una ciencia cuasi experimental, o una mezcla entre los dos escenarios de ciencia experimental y ciencia formal. Es decir, utiliza los escenarios del método científico, el método académico. Nos remitimos a las definiciones de Marshall, de Robbins, de Samuelson, que son definiciones relativamente contemporáneas, pero hoy en día pues ese escenario está enmarcado en el contexto netamente académico. Ese contexto netamente académico que tiene que ver, como lo digo, con el proceso de inducción y deducción investigativo, más que todo, es decir, el objetivo y el objeto y el método básicamente se centran en determinar
cuáles son esas poblaciones de estudio, esos contextos de estudio que estudia la economía como ciencia, em, que estudia la economía como ciencia. Voy admitiendo aquí a una persona, nuevamente a Juliana, que creo que había salido. Hola Juliana, no sé si era que se había caído la comunicación. ¿Y me confirma si está viendo la presentación y está escuchando? Parece que tiene la señal, tiene la señal caída. Juliana, ¿me confirma si escucha? Tiene habilitado el micrófono, pero no, parece ser que no escucha. Bueno, continuando con el tema de la conceptualización, entonces, para, para seguir, digamos, la línea, la secuencia temática, no me voy a demorar en la secuencia temática, en la secuencia conceptual. Entonces, esto tiene que ver con ese escenario académico investigativo. Lo dije en el CIPAS pasado, en el CIPAS de primera matrícula del martes. Quería darle como un enfoque muy puntual acerca de la actividad académica que se inicia aquí, que se da como inicio aquí en Fundamentos de Economía también, porque básicamente es un proceso constructivo, es decir, ese proceso constructivo se comienza a establecer desde los primeros días en que el estudiante toma contacto con el curso Fundamentos de Economía, sigue su proceso de formación en la UNAD y con el devenir de los otros cursos del programa de formación Economía, y finaliza con su proceso ya de estructuración, por ejemplo, de su trabajo de grado, de su opción de grado. Entonces, economía, Fundamentos de Economía no es la excepción, es un escenario que cimenta y que fundamenta esa parte cognitiva básica, que es importante que quede bien establecida. Y pues la parte conceptual no es la excepción. Em, Definitivamente hay un escenario conceptual que tiene que ver con las ciencias sociales, pero también tiene que ver con el tema del objeto y método de la economía, como lo decía. El objeto y método de la economía está, no logro, Juan Eduardo, no sé si Juan Eduardo me escucha. No logro. Buenos días, sí, señor. Ah, bueno, Juan Eduardo, ¿me confirma usted asistió al CIPAS de primera matrícula de la sesión del martes? Sí, señor. Ah, bueno, perfecto. Eh, la idea es lo que les decía, les expliqué la vez pasada. Usted asistió al CIPAS del martes, asiste hoy, entonces hoy obtendría los 10 puntos adicionales. Para la asistencia del CIPAS de primera matrícula, sesión 2 ya pues serían los 20. Entonces ahí va sumando, no puede sumar más de 50 puntos. Digamos, esa es la idea, yo lo expliqué en la sesión pasada. No sé si Daisy también, que acaba de ingresar, porque bueno, tengo entendido que Juliana no ha podido ingresar. Daisy asistió, no sé si asistió a la sesión inicial y aclaré esa situación. Entonces, de modo que no sumen más de 50 puntos. Lo expliqué también el martes, la idea es que pues asistieran en orden, pero pues en la medida en que vamos a cumplir los compromisos, pues se asignan los 10 puntajes adicionales de esta sesión. Entonces, si asisten a 10 y 10 a estas dos sesiones, ya tienen 20 puntos. Y la siguiente sesión, el CIPAS 2 de la sesión 2 del CIPAS de primera matrícula serían otros 20, serían 40 puntos. Y pues obviamente solamente restaría por sumarles los 10 puntos adicionales que asistieran en la última sesión. Puede ser la réplica de la última sesión o, o- o la sesión como tal. Entonces esa es la idea. Ya hice la gestión de adicionar el puntaje de quienes asistieron en la primera sesión, entonces ahí va sumando, tengo ese control.
Y les quería comentar que de todas maneras, si algunos de ustedes se inscribieron con el profesor David, con el CIPAS de primera matrícula, con el profesor David no hay problema porque nos estamos intercambiando la información para que tengamos la información de quiénes asistieron al CIPAS de él y quiénes asisten al mío e ingresaron con la sesión de él, entonces no se pierde la información para administrar el puntaje. Entonces, eso es lo que les quería comentar. Lo mismo, bueno, ya había iniciado la grabación, un cordial saludo para Jessica. Entonces, esa es la idea, que ya la grabación pues también del primer CIPAS se las divulgué por el correo institucional de ustedes y por el chat de Teams. Me confirman si alguno de ustedes no tiene acceso al chat de Teams de este equipo y yo lo incluyo, que pues me da su usuario, yo lo incluyo ahí en el chat de Teams, para que esté al tanto de la información. Entonces no sé si alguno de ustedes ha tenido dificultad. No, me imagino que no. Si se enteraron de este CIPAS es porque tienen la información plena o porque les apareció ya el CIPAS en la plataforma virtual. Entonces, bueno, continuando con el proceso de exposición, como les decía, y siguiendo la misma tónica y el mismo guión de la primera sesión, en esa sesión me centré en esa división en esa contextualización del ejercicio académico del programa del curso Fundamentos de Economía dentro del contexto del programa. Es esencial y es fundacional y fundamental, es una piedra angular en ese escenario de los conceptos, pero también de comenzar a que ustedes se relacionen con ese proceso de formación académica, ese proceso de formación académica que culmina ya en lo que se denomina como el proceso investigativo, porque al margen de la opción de grado que ustedes escojan, ya sea una opción de grado más operativa o una opción de grado más investigativa, ustedes saben que hay tres o cuatro opciones de grado: monografía, proyecto aplicado, pasantía, dependiendo de los convenios, formación en un número específico de créditos o de especialización o maestría. Entonces, dependiendo de la opción de grado que escojan, hay un proceso académico aquí de formación a lo largo del programa y eso desarrolla las competencias. Y ese concepto que estaba exponiendo yo tiene que ver con la parte básica, ¿sí? Los conceptos que ustedes aprenden y que van a ver en su microeconomía y en su macroeconomía, pero también tiene que ver con ese proceso de formación investigativa, ese proceso de formación investigativa académica que está muy presente. Entonces, permítanme, corro acá un poquito para ver el chat, porque no logro ver el chat. Mm, no logro ver el chat. Ahí, y ya. Y en ese interín del proceso investigativo, pues está la parte conceptual. Les hablaba yo rápidamente ahorita al inicio de los conceptos que ya están bien establecidos a lo largo de la formación de la economía como ciencia y como disciplina ya bien especificada. Desde los clásicos que no están mencionados aquí en este slide, obviamente en los preclásicos, todo el sistema mercantilista, Fisiócratas, luego pasa Smith, el sistema ricardiano, por ricardianos, incluso el sistema de crítica a la economía política, el sistema marxista, el escenario ya neoclásico, pero en ese escenario neoclásico, todo el escenario de lo que es el marginalismo, esa ciencia económica, esa ontología no microeconómica, pero sí esa ontología que tiene que ver con el individualismo metodológico, que retrotrajo un poco los escenarios y que se difundió después posteriormente a toda Europa continental desde la escuela austriaca, pero que fue fundacional en lo que es la economía marginalista y posteriormente ese ontos pasa a ser fundacional en el análisis epistemológico para estructurar muy bien lo que es la economía, microeconomía como la conocemos ya, con el aporte de Marshall, con el aporte de von Wieser, von Bauer y otros, que es fundacional en el análisis, en la conjunción del análisis numérico, estadístico, matemático, que es digamos, un aporte, y en conjunción con el análisis, digamos, del método inductivo-deductivo, para conformar lo que hoy es el análisis microeconómico y posteriormente dar inicio ya al escenario macroeconómico con lo fundacional de Keynes, los economistas más agregados, Keynes, aquellos economistas y escuelas
que comienzan a analizar el tema del crecimiento económico, y luego posteriormente el institucionalismo y ya el escenario posclásico. Entonces viene aquí Samuelson, el mismo Robbins está presente, los economistas contemporáneos, Barro, Dorbush, Fisher, los actuales, los premios Nobel actuales. Entonces, por ejemplo, aquellos que están aportando actualmente a la teoría del comercio internacional, a la macroeconomía, al análisis macroeconómico, y ello en las escuelas en donde se está generando este conocimiento, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, y acá en Colombia con el ejercicio económico que se ha hecho en las facultades importantes, desde la Universidad Nacional, pasando por los institutos de pensamiento económico, Fedesarrollo, la Facultad de Economía de la Nacional, los Andes, han venido construyendo ese proceso de consolidación económico, dándole un matiz un poco ya más ecléctico a lo que es la economía como ciencia y utilitaria, en el sentido de que para qué nos sirve, y es evidente ya el proceso utilitario de lo que es la economía, análisis económico, macroeconómico, diagnosis, todo el proceso de diagnosis sobre el estado actual de la economía, cómo vamos en la economía. Entonces, para eso tenemos dos escenarios, dos niveles, el nivel microeconómico y el nivel macroeconómico, en el que se van a centrar ustedes en el otro periodo. A partir del otro periodo académico, o segundo semestre, como quieran llamarlo, pero es aquí en una periodos académicos, viendo primero microeconomía, luego microeconomía 2 y posteriormente las macroeconomía 1, macroeconomía 2 ya, y la consolidación política económica, entonces economía internacional y las otras escenarios de política económica aplicadas en los cursos aquí en el programa Economía, pero con esa línea académica conceptual muy importante. Y entonces nos lleva a eso. ¿Qué estudia la economía? Esas relaciones económicas que se desatan alrededor de unas relaciones sociales, esas interrelaciones económicas. Y lo económico tiene que ver con la escasez, lo económico tiene que ver con la asignación eficiente de los recursos, con los incentivos, y es un análisis, como lo decía, meramente, por un lado, inductivo, un proceso de estructuración del conocimiento que estamos estudiando, consecución de las fuentes, consecución de las evidencias, consecución de las cifras, recurrencia de esas cifras, atendemos y buscamos las estadísticas. Entonces es un análisis inductivo. Utilizamos las estadísticas, entonces utilizamos un instrumento de las ciencias formales, que son el lenguaje matemático y estadístico, y utilizamos a partir de esas estadísticas, esas variables, le damos ya un cariz de deducción, es decir, llegamos a conclusiones, observaciones, mediciones, recomendaciones, entonces le damos un cariz ya deductivo. Y en ese escenario inductivo-deductivo, de lo general a lo particular, de lo particular a lo general, la relación del todo con la parte con el todo, como diría el gran epistemólogo Mario Bunge, allá en su famoso compendio de las ciencias, y su metodología, que se revisa en universidades y en colegios, en bachillerato. Ese gran libro de Mario Bunge, La ciencia, que es y que estudia, es un libro cortico, pero que nos ilustra mucho sobre el devenir de las ciencias. En ese orden de ideas entendemos también cuál es el papel de ciencias cuasi experimentales como las ciencias sociales, que están entre las ciencias formales, utilizando el lenguaje abstracto, matemático, estadístico, incluso geométrico, cuando hablamos de un diagrama de cartesiano de la X y Y. Hacemos análisis ahí incluso un poco geométrico, y análisis digamos, de plano. Ese análisis de plano que utiliza ya la trigonometría. Pero hacemos todo el análisis. Utilizamos el lenguaje matemático abstracto, entonces las ciencias formales, que se estructuraron en el devenir de las ciencias como tal, y utilizamos un poco las deducciones. No experimentamos como lo hace la química, la física, porque no podemos experimentar con personas, pero sí hacemos ese escenario positivo, como lo muestra este Sledge, esa economía positiva en donde somos objetivos, utilizamos datos empíricos, explicamos y devenimos el funcionamiento, hacemos diagnosis, verificamos los postulados de la estadística. Así lo hizo Milton Friedman, observando las estadísticas monetarias de Estados Unidos y lanzando esas grandes observaciones sobre la economía monetaria, los medios de pago, llegando a grandes conclusiones sobre la política fiscal, la política monetaria, la relación, esa ficheriana entre inflación, esa relación entre inflación y medios de pago, que ya habían medianamente observado
algunos otros economistas del crecimiento, el mismo Fisher, todo lo que tenía que ver con la economía monetaria, para construir esas teorías, esas predicciones, esos incluso modelos. Y entonces, y a partir de ahí, ahí sí lanzamos nuestras observaciones, aseveraciones de cómo debería ser el devenir, la política económica, el manejo económico de los países, de las economías agregadas, cómo se incentivan o desincentivan a los agentes económicos. Y entonces esa es ya la parte normativa. Y entonces vamos a decir que estudiamos a dos escenarios: el escenario de oferta y el escenario de demanda, que van a ver ustedes en su microeconomía. Oferta y demanda, cómo reaccionan los agentes económicos. Se van a aprender de memoria que la economía tiene dos escenarios básicos: a los oferentes y a los demandantes. Ellos se relacionan y esa relación converge en una cosa que se llama mercado, el mercado, y ya los mercados están estudiados. Entonces tenemos el escenario positivo y el escenario normativo. Los mercados están compuestos por oferentes y demandantes. Eso lo vamos a ver también en el segundo CIPAS de primera matrícula, ya especificar un poquito más los componentes de los mercados, no se preocupen. Y aquí también vamos a seguir el escenario de desarrollo de esta, la primera tarea que tienen que desarrollar, como lo hice la primera sesión. Voy a volver a, mm, a ratificar cómo es el proceso de construcción de esa primera tarea, por favor. Esto no quiere decir que yo esté, digamos, haciéndole, como dicen, entre comillas, mal cuarto a sus tutores en el curso de Fundamentos de Economía, porque ellos tienen sus CIPAs de curso. Por favor, asistan a sus CIPAs de curso, allá les darán indicaciones de cómo desarrollar la tarea, pero aquí también lo vamos a contextualizar. Entonces, esos dos escenarios, economía positiva y economía normativa, componen las ciencias económicas, y incluso para las personas que ven en el escenario transversal, que son aquí, que están presentes o de administración o de contaduría o de los otros programas, negocios internacionales, etcétera. Entonces no importa, es el mismo escenario, porque usted en administración analiza el proceso positivo del devenir de las organizaciones, la parte conceptual, cómo se comportan los modelos, la construcción de variables en el devenir de las organizaciones, y en la parte normativa dar recomendaciones de política, de organizaciones, de política empresarial, de manejo empresarial. Y las organizaciones se relacionan no solo con el mundo económico, con los agentes oferentes y demandantes, sino se relacionan con el gobierno. Yo lo decía en el CIPAS de primera matrícula en la primera sesión. Entonces, ya para lo que nos compete para el curso Fundamentos de Economía, y para quienes van a ver microeconomía, a pesar de que estén en escenario transversal, por ejemplo, porque en administración también ven una microeconomía, si no estoy mal, entonces y ven una macro, si no estoy mal, también ven una economía internacional. Lo mismo en los otros programas se relacionan también con estas divisiones de la ciencia económica. Entonces no hay problema, aquí vamos a contextualizarlo con las mismas consecuencias. Hay un escenario microeconómico. En microeconomía aprende cómo reaccionan los agentes económicos, ya sean oferentes, empresarios, o demandantes, consumidores, frente a cambios en las ofertas y cambios en las disponibilidades de bienes. Es decir, en escenarios de eficiencia, eficacia, de sobreoferta o de mayor oferta o de menor oferta de bienes, y cómo los agentes económicos se acomodan. ¿Cuál es el resultado de ello? Se van a aprender esto de memoria. Los precios son el resultado de la relación entre oferta y demanda, y los precios son la expresión monetaria de los valores relativos que le asignan oferentes y demandantes a los bienes que se están transando en el mercado. Y eso es una expresión monetaria. Entonces, un precio como tal me determina y me denota la escasez relativa o abundancia relativa de los bienes en el mercado, ya sea por situaciones estructurales de oferta del sistema productivo, o por relaciones relativas, como que los demandantes desean consumir más o menos de un bien porque está de moda o porque les gusta. Entonces, eso lo van a ver en microeconomía para los economistas y también para los administradores y los de los otros programas, en una microeconomía que ven con términos generales: teoría del consumidor, teoría del productor, algo más de los mercados. Y ya para los economistas avanzan un poco más, y también van a ver macroeconomía y entienden y entenderán cómo van a funcionar las economías como la colombiana, economías agregadas. Entonces, la micro es el análisis de estudio de cómo reaccionan los agentes microeconómicos. ¿Quiénes son? Oferentes,
empresarios, empresas pequeñas, medianas, grandes y demandantes. ¿Quiénes son? Familias, personas, demandantes a nivel individual, ¿cómo reaccionan? Si yo como demandante veo que el precio del arroz está elevado, lo sustituyo por pasta. Entonces, ahí hay procesos de sustitución que estudia la microeconomía. Si la economía colombiana está funcionando muy regular, el PIB, el Producto Interno Bruto de la economía no ha crecido a tasas no mayores del 2% anual, entonces veo que el desempeño de nuestra macroeconomía colombiana es deficiente. Entonces ahí estoy estudiando variables macroeconómicas. Entonces la teoría económica, la microeconomía y la macroeconomía son objeto de estudio importante para comprender el devenir. ¿El devenir de qué? De nuestro entorno. Pero tenemos que ese devenir está compuesto en un modelo, en un supuesto. La economía a nivel epistemológico funciona mucho por supuestos. Supongamos que Pepito Pérez es un consumidor y Julianito o Julianita Rodríguez es otra consumidora y Carlos Rodríguez es dueño de una unidad productiva que se llama MIPYME, que es una empresa, entonces es un productor, es un oferente. Supongamos que existe un gobierno que les cobra impuestos a unos y a otros, entonces ese gobierno se llama Estado. Y entonces ese supuesto aísla las categorías, nos permite estudiar los fenómenos aislando los componentes, el todo con la parte con el todo. Entonces eso se llama criterio ceteris paribus, no lo tengo aquí mencionado, ceteris paribus, es decir, aislar las variables o los componentes de los fenómenos. Entonces, un componente del flujo circular del ingreso, en economía los ingresos son fluidos. Apréndanse de memoria, en economía los ingresos y en los mercados los ingresos son fluidos y están compuestos por familias, hogares e individuos que son los demandantes de bienes y servicios, pero que también le compran bienes y servicios a las empresas y también ofrecen, por ejemplo, servicios laborales, venden su mano de obra, ofrecen sus servicios laborales, van y se ofrecen como mano de obra en las empresas, entonces actúan en las dos direcciones. Las familias, los hogares y los individuos compran, pero también ofrecen servicios laborales. En ese interín que al comprar bienes y servicios, dan un ingreso, dan una retribución monetaria y las empresas les pagan por ellos haberles vendido sus servicios laborales, les pagan también un ingreso. ¿Esto en qué? En medios de pago, en dinero. Y las empresas lo mismo, las empresas ofrecen bienes y servicios a los hogares, a los individuos, pero también reciben los servicios laborales de las empresas, de las familias y los individuos. Todo lo hacen a nivel monetario, porque aquí en economía todo es a nivel monetario, todo es a nivel monetario, vamos a admitir a Nibia. Entonces, acuérdense siempre, la moneda, los medios de pago están siempre presentes en el flujo circular del ingreso que estoy mostrando aquí con un nuevo componente, el Estado, el gobierno. El gobierno le da subsidios a las familias y a los individuos, pero también le cobra impuestos a familias e individuos. Eso siempre será. Alguien decía por ahí que lo único seguro en esta vida son dos cosas, la muerte y los impuestos. Si no me cobran impuestos por ser, qué sé yo, impuestos por retención en la fuente, me tendré que pagar IVA comprando una prenda de marca o un IVA por comprar algún tipo de bien en un supermercado. Entonces es algo seguro. Los impuestos son algo seguro y ese es el papel del Estado porque los impuestos también son dinero que va y viene del Estado a empresas, del Estado a familias. El Estado también le cobra impuestos a las empresas, el IVA, lo recauda y otro tipo de impuestos, pero también le da subsidios a familias y empresas. Entonces es un flujo componente de circular de ingresos en dinero, no es en especie. ¿Por qué? Porque estamos en una economía muy compleja ya, capitalista, un mercado capitalista o economía de mercado ya muy desarrollado, en donde ya el trueque dejó de existir hace 500, 600 años, 200 años en Colombia hasta hace entrado el siglo XX, todavía en muchas regiones se utilizaba el trueque, pero como la economía se ha vuelto tan compleja y los mercados se amplían, como diría Adam Smith, tenemos que recurrir al bien numerario, lo que se llaman los medios de pago, es decir, al dinero, que es un representativo de los bienes que estamos comprando y vendiendo, que inicialmente fue el oro, la plata, el platino, las esmeraldas, la sal, es decir, los bienes que servían como moneda porque cumplían las tres funciones. ¿Cuáles son las tres funciones del dinero? El dinero es medio de cambio generalmente aceptado, el dinero
es medida de todos los valores y el dinero sirve para acumular valor en el mediano y largo plazo. Entonces, ese dinero puede ser la sal, puede ser las esmeraldas, el oro, la plata, el platino, pero como escasean esos bienes, las economías modernas han decidido utilizar ¿qué? Medios de pago, billetes y monedas en circulación que representan a través del gobierno un valor en su equivalente en, por ejemplo, metales preciosos. Ahora bien, en ese orden de ideas, familias, hogares y empresas y estados se relacionan a través del flujo circular del ingreso. No sé si ha quedado claro el tema del flujo circular del ingreso, porque es clave para entender cómo funcionan los mercados. Y los mercados generalmente son mercados competitivos, como lo vamos a ver en microeconomía y como lo van a ver ustedes en sus siguientes temáticas. Y aquí, cuando una empresa compra, por ejemplo, servicios laborales a una familia, contrata a un trabajador, está comprando, ¿qué? Bienes también, porque está comprando factor trabajo para que una empresa produzca, para que una panificadora produzca de la harina de trigo, produzca pan empacado y vendido en el mercado, tiene que utilizar tres factores de producción. Todo lo que viene de la tierra, ¿qué es lo que viene en la tierra? Los productos agrícolas. El trigo viene de la tierra. Al procesarlo y convertirlo en harina sigue siendo un producto de la tierra porque lo sacamos. Los productos agrícolas, la papa, el trigo, la yuca, el aceite que consumimos en frascos, en su origen y en su génesis viene de la tierra porque la palma aceitera, el girasol se siembra en la tierra. Entonces, la tierra, lo mismo el petróleo, el carbón, viene de la tierra o del subsuelo. Entonces, todo lo que venga de la tierra nos sirve para procesar, transformar y son nuestros bienes, la energía que da la tierra, nuestro planeta. Esa energía la transformamos. Esos bienes, esos frutos de la tierra los transformamos ya sea en productos agrícolas, transformados, perecederos, no tan perecederos, alimentos energéticos, carbón, níquel, ferroníquel, petróleo, gas, los transformamos y los consumimos y convertimos esos insumos ¿en qué? En bienes. Una empresa para producir bienes tiene que consumir bienes de la tierra, recursos que vienen de la tierra como el trigo que se procesa y se vuelve harina y produce pan. Pero tiene que incluir el concurso del trabajador y el trabajo es otro factor de producción. Pero si tiene maquinaria como por ejemplo mezcladoras de harina, de masa, de esa nueva maquinaria que hay para panificación que mezcla rápidamente la masa madre para hacer por ejemplo masa para pizzería, los maduradores de quesos, los congeladores, eso es maquinaria altamente desarrollada que se está vendiendo en el mercado de procesamiento de alimentos a nivel global, pero esa maquinaria vale. Entonces, si no tenemos la plata para comprar la maquinaria, entonces pedimos prestado al Banco de Fomento. Y el Banco de Fomento Industrial nos presta tanta plata y entonces nos da capital financiero para inversión. Y si tenemos la plata, compramos la maquinaria. Entonces tenemos el concurso del trabajo, la tierra y el capital. Capital físico como la maquinaria o capital financiero. Y todo esto nos da la capacidad empresarial para producir bienes y servicios que se transan en los mercados en donde concursan oferentes y demandantes a precios monetarios específicos, lo que vamos a ver en microeconomía como los precios de equilibrio de mercado, con el concurso de que el Estado y el gobierno nos cobra impuestos, nos devuelven subsidios y todo es el flujo circular del ingreso. Y decirles también que esos factores de producción, tierra, trabajo y capital, también tienen mercados. El empresario busca trabajadores en el mercado laboral y contrata trabajadores al precio más conveniente para él, por ejemplo. Si logra contratar trabajadores a bajo salario, los contrata porque para él es ganancia. El trabajador también ofrece sus mejores posibilidades laborales, pero tratando de obtener un mejor salario. Y todos, trabajadores, capitalistas, la tierra, dueños de la tierra, dueños de los recursos, buscan las mejores remuneraciones. El dueño de la tierra busca la mejor renta, el trabajador busca el mejor salario, el capitalista busca menores costos y obtener un mayor ingreso para obtener con costos fijos una mejor ganancia. Todos buscan un nivel de retribución o ganancia objetiva muy específica. ¿Lo objetivo qué es? Lo que es tangible. ¿Cómo el trabajador? Pues el trabajador la busca teniendo un mayor salario, el empresario un mayor ingreso con menores costos, todos se miden medios de pago en escenario monetario. El rentista de la tierra busca mejores rentas, mejores arriendos y todos obtienen una tasa de ganancia objetiva medible, mientras que los procesos de satisfacción individuales de los consumidores son muy subjetivos. Entonces tenemos las dos divisiones
los dos niveles analíticos de la economía, lo subjetivo y lo objetivo. La economía objetiva del valor, que es muy smithiana, muy ricardiana, muy de John Stuart Mill, y la teoría subjetiva del valor, que es muy de los marginalistas, muy de los microeconomistas, también muy del individualismo estructuralista, en donde nos dice que los individuos le asignan valor relativo a lo que consumen porque a unos les gusta más el pan con mantequilla y a unos les gusta menos el pan con mantequilla y es relativo. Y entonces ahí comienzan a asignarle valores subjetivos a los bienes y tenemos el proceso de formación de precios es un conjunto de lo objetivo, que son costos, procesos de producción y por otro lado, como el demandante percibe. Entonces, procesos de demanda y procesos de oferta. Ahí se resume la economía. Ahí les digo, ahí se resume la economía. Entonces, no sé si esto les cuesta, es muy complicado de entender, pero es un proceso metodológico también, epistemológico de cómo entender la economía. Oferta y demanda, lo objetivo y lo subjetivo. Todo con un resultado final que es el precio. Los escenarios de escasez relativa y abundancia relativa de los que hacía referencia Adam Smith y David Ricardo. Si el agua es abundante en un territorio como el Chocó colombiano, pues el agua allá se sacia fácilmente la sed, porque conseguimos agua hasta en los tejados. Y entonces realmente no nos preocupamos por el agua. Por tanto, para una persona que vive en el Chocó, el precio del agua, la valoración que le da al agua, pues es muy baja. Entonces el precio va a ser muy bajo, no escasea. Entonces el valor monetario del agua en ese mercado va a ser muy bajo. Pero el agua en un desierto como la Tatacoa o la Guajira, allá es difícil conseguir agua. Entonces una persona ya le va a ser muy costoso conseguir agua. Entonces la valoración que esa persona le da al agua va a ser muy elevada. Y es algo subjetivo pero relativo. Entonces allá el precio del agua, de un litro de agua, de una botella de agua, de unos 2 litros de agua, de un mililitro de agua va a ser muy elevado el precio monetario. Entonces es relativo. Por eso es que el análisis de precios de mercado debe incluir las valoraciones subjetivas de los individuos según su condición y por otro lado los costos de producción que sería la teoría del valor objetiva. Entonces, esos dos escenarios se conjugan y damos la formación de precios. En ese escenario de formación de precios se obtiene como resultado el proceso de mercado. Por eso es que la economía marxista es incompleta. La teoría estructuralista es incompleta en el escenario de construcción analítica porque no atiende las disquisiciones subjetivistas del individuo. Y ya es una discusión un poco más compleja. En ese orden de ideas, pues, tenemos el tema de las disyuntivas de los consumidores, de los oferentes, de los empresarios, todos tenemos disyuntivas a nivel de decisiones económicas, decidir cuál o tal bien consumir según mis condiciones individuales como consumidor o como empresario, tener que ver los costos y analizar los costos-beneficios en temas de costo-beneficio y en temas de costos de oportunidad, tener que ver las decisiones racionales en términos marginales, es decir, ¿qué pasa si consumo una unidad más de este bien y no todo? Entonces, las economías de escala no permiten consumos marginales, tienen que decir en consumos de escala. Por ejemplo, las grandes empresas que distribuyen energía eléctrica, el sistema eléctrico interconectado nacional, tiene que operar no por decisiones marginales, sino por decisiones de economías de escala. ¿Por qué? Porque las economías de escala distribuyen a grandes cantidades de personas en grandes mercados y permiten minimizar costos porque las economías industriales de gran escala así, por su naturaleza, así lo permiten. Y entonces los incentivos a los que respondemos tanto oferentes como consumidores. A mí me da más incentivo ir a trabajar a Medellín por tal y tal situación, porque encuentro mejor remuneración allá. A mí me da tal y tal incentivo ir a poner una microempresa, una MIPYME en tal y tal parte porque encuentro mejores incentivos económicos allá. Y no porque el gobierno lo diga o lo impida o lo permita. Ese es el problema de la política pública económica que incentiva o desincentiva las situaciones económicas. Muy complicado. Y entonces todo lo que tiene que ver con este tema de los resultados, el comercio, Smith y Ricardo lo decía, la extensión del mercado es la que va a determinar digamos, un mayor nivel de beneficio, de bienestar económico, porque puede beneficiar a más individuos. El comercio mejora el bienestar de todos. Los mercados como asignan, como guían o miden por decisiones de precios, asignan más eficientemente los bienes y recursos según las circunstancias.
Entonces, para un capitalista, para un empresario, asignar más los recursos en tal sector es más eficiente, por menos desperdicio, porque va a obtener más beneficio, más ganancia, más ingreso, puede operar con menores costos y para ello entonces puede operar con bienes más baratos, a más cantidad de producción y esto beneficia a consumidores. Y el gobierno puede mejorar sí algunas situaciones del mercado que puedan ser injustas, como cuando hay monopolios. Entonces son los escenarios de economía no de competencia, sino mercados no competitivos. Entonces, el monopolio de la economía de celulares, la economía de la telefonía celular, el monopolio de las cervezas, de las gaseosas, etcétera. Y esto lo van a ver en microeconomía para los economistas en dos microeconomías, para los administradores en su microeconomía que vayan a ver el otro periodo. ¿Me confirman aquí quiénes son administradores? Nidia, Juan Eduardo, Juliana, Jessica, Yo, profe. Paola. Es que no veo, disculpe, no Juliana, veo. profe. Ah, Juliana. Entonces, Juliana ya había estado en la primera sesión, ¿sí? O creo que no, Sí, bueno. señor. Ah, bueno, entonces ya tienen los 20 puntos. Entonces, no es que digan que no van a ver más estos conceptos en micro, sí los van a ver. Ahora, ¿por qué una administradora de empresas como Juliana necesita ver estos conceptos? Porque ustedes van a hacer escenarios de las organizaciones, investigativos de las organizaciones. ¿Cómo reaccionan las organizaciones a qué? A ver, Juliana. Y ya para cerrar esta presentación, la cierro temporalmente, voy a hacer la gamificación y luego paso a hablar de la tarea nuevamente para recordarles los términos de referencia de la tarea 2 que ya está así a 7 días de entrega, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? 7 días de entrega, entonces eso es volando. Entonces me dice Juliana, ¿por qué tú necesitas variables económicas, microeconómicas, macroeconómicas para tu estudio como administradora de empresas? ¿Por qué será? No entiendo, no sé por qué. Tú me dices por qué. Dime algo así sea Juan Pablo Peña. Alguien que me diga, Julián, así sea no exacto, no hay problema. Yo aquí no les voy a exigir que sea un concepto exacto. Láncense a opinar y eso pues es muy interesante. Me parece Pues interesante. para que la empresa funcione muy bien, ¿no? Esté ¿Y, como en orden. y por qué? Buenos Sí, días, claro. profe. ¿Cómo? Aló. Sí, Profesor dime, Daisy. Daisy, también estoy estudiando administración de empresas Ah, y yo perfecto. quería que de pronto también, como nosotros también manejamos la parte de recursos humanos, entonces también como Sí, para de pronto hacerle mejor manejo como a la parte económica y a la oferta y demanda a la hora de, muy bien. digamos, de poner algún como cargo. Sí. Sí, tiene que ver con eso. Tiene que ver con lo que ustedes han dicho. Juliana, Daisy me estaba hablando ahorita, es que no veo bien el Daisy, ¿cierto? Y Jessica. Sí, señor. Y creo que Juan está por aquí también, pero también veo a otra persona que me escribió por el chat que necesito saber, porque además necesito a saber quiénes están. Bueno, aquí la lista lo dice para poner los puntos, ¿no? Porque eso aquí con la lista es fácil mirar. Listo, entonces es por eso, porque una empresa se relaciona con variables, por ejemplo, una empresa se relaciona con variables de mercado. Una empresa que compra insumos, una empresa transformadora que compra insumos que se consiguen en el mercado global, necesita saber a cómo está el dólar, necesita saber y entender los movimientos de la tasa de cambio, de la tasa de interés, porque ello significa un escenario de costos, un escenario que se vuelve un escenario contable. Las organizaciones tienen escenarios administrativos contables de registro. Entonces, en sus escenarios contables financieros de registro, entonces, estados generales, el famoso estado de resultados, el tema de los costos financieros es un tema de flujo, el tema de lo que no es flujo en la empresa y que es puramente de registro estático como activos, pasivos y patrimonio, el tema de los costos financieros la esquemática de pasivos líquidos, pasivos no tan líquidos. Por ese lado ya tenemos suficiente. Por el lado de las variables de mercado, ¿cuál es el precio de equilibrio con que va a operar una empresa cuando hagan sus análisis financieros y en sus cursos financieros de análisis de mercado? Tanto los administradores, economistas, como los de negocios internacionales y los otros dos programas, cuando vayan a hacer análisis financiero
con indicadores financieros de flujo, de caja, de endeudamiento, todos son variables financiero-económicas, administrativas y contables. Entonces, aquí se van a tener que ver y relacionar con estos elementos. Pero también el tema económico, de cómo se proyecta la demanda. Si yo quiero operar vendiendo arroz en tal o cual mercado en el departamento de Boyacá, tengo que operar, ver y hacer un análisis comparativo de benchmarking, cómo están operando las otras distribuidoras de arroz. Entonces, la distribuidora de arroz que trae Casanare ya tiene un nicho de mercado, un segmento del mercado ya copado, cómo está operando y está distribuyendo el arroz X, el Casanare, el arroz y la otra, la que viene del Huila, está operando con este arroz y ya tiene otro nicho de mercado. Entonces, son escenarios de análisis de mercado, a cómo están vendiendo, cuál es la muestra poblacional con que están operando. Bueno, esos escenarios los van construyendo en un proceso inductivo investigativo cuando hagan estudios de mercado, estudios de casos, benchmarking, cuando hagan análisis financiero, cuando cojan todas esas variables, los muestreos, los transformen, los manejen, los operen y llegan a conclusiones, allá pasan al escenario deductivo. Entonces, para eso es que ven todos estos cursos en sus programas, economía, administración, contaduría, negocios internacionales, el otro programa, el otro programa, el otro programa, aquí en la UNAD, en la ECACEN. Y en las otras facultades y escuelas de administración, economía y contaduría de las otras universidades es lo mismo. Entonces, aquí no hay diferenciación porque es lo mismo, este es el mismo objetivo. En ese escenario, ese es el lenguaje que van a utilizar siempre. Entonces, vamos a verla en el chat les dejé la gamificación. Permítanme. Esa gamificación la pueden picar. Voy a colocar rápidamente, voy a ver algunos puntos de la gamificación porque a veces no hay tiempo. Voy a abrir la gamificación. Rápidamente la vemos. Los puntos más importantes y pasamos a lo de la tarea. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no sé si pueden picar y verla o la vemos. Veámosla directamente acá con mi. Les voy a pedir, les regalo la gamificación, pero veámosla directamente acá. Voy a dejar de compartir aquí y voy a compartir la gamificación. ¿Estamos de acuerdo? Hacemos el ejercicio rápido, que muchos de ustedes ya lo vieron. Compartir nuevamente, pantalla o ventana, toda la pantalla. Permítanme. Compartir. Y me dicen si está viendo la escalera de progreso. ¿Me confirman? Señor. Listo, entonces la escalera de progreso es fácil. Cojo esta paletica y la llevo al primer escenario. Es un video que habla de los factores de la producción a los que hice mención y que en el primer CIPA ya ustedes lo vieron. Es sencillo, voy a pasarlo una parte para que no nos quedemos. Son las 8:48 para que a las 8:30 estemos, a las 9:30 estemos tratando ya de ir finalizando. Ya hemos visto la contextualización de la tarea. Entonces aquí va el video. Permítanme. Estaba mirando aquí el video nuevamente y ya. Se mueve la economía como si fuera un círculo que nunca se detiene. Todo comienza con las familias, que son las dueñas de los factores de producción, el trabajo, la tierra, el capital y el conocimiento. Estos recursos los entregan a las empresas a través del mercado de factores de producción. Las empresas, al recibir estos recursos, producen bienes y servicios. Como pago, devuelven a las familias ingresos en forma de salarios, rentas, intereses y utilidades. Con este dinero, las familias regresan al mercado, pero ahora al mercado de bienes y servicios, donde compran alimentos, ropa, transporte o entretenimiento. De esta manera, los ingresos vuelven a las empresas, cerrando el ciclo. En este recorrido también interviene el Estado, que cobra impuestos tanto a familias como a empresas. Con esos recursos financia educación, salud, infraestructura y programas sociales, devolviendo beneficios que mantienen en movimiento a toda la sociedad. Así, el flujo circular del ingreso nos muestra cómo todo está conectado. Lo que producen las empresas depende de los recursos de las familias, lo que gastan las familias depende de los ingresos que reciben, y el Estado equilibra y redistribuye para sostener el bienestar colectivo. Es un ciclo constante de interdependencia que da vida a la economía. Perfecto, visto, entendido y escuchado. ¿Me escuchan? ¿No me escucharon? Sí, señor.
Perfecto, entonces no hay más dificultades, dudas, porque ya saben que es el flujo circular del ingreso. Lo que les dije, el video fue muy claro, los tres elementos de un mercado realmente. No se quiten otra idea. ¿Cuáles son los tres elementos de un mercado? Familias, los tres categorías, no elementos, categorías de un mercado. Familias como demandantes, demandantes de bienes, servicios y oferentes de servicios laborales. Empresas como oferentes de bienes y servicios y demandantes de servicios laborales. Y el gobierno que les cobra, que recauda dinero para impuestos de los dos, pero lo devuelve en subsidios, en educación, infraestructura, eso ya lo sabemos. ¿Con qué se hacen las carreteras? Con el presupuesto nacional. Hay una ley de presupuesto en Colombia. Colombia es una economía muy particular porque a diferencia de economías, otras economías como la de Estados Unidos, que es más federal, porque es un sistema federalista. Aquí existe un sistema nacional de presupuesto que proviene del recaudo. ¿Cuál recaudo? El recaudo fiscal. ¿De dónde vienen los impuestos? ¿Quién me dice? Rápidamente. ¿De dónde vienen los impuestos que conforman el presupuesto? ¿A quién le cobran impuestos? Entonces vienen del IVA. ¿Qué más impuestos hay? Retención en la fuente de empleados públicos, el IVA, sobre todo el IVA. El IVA es un impuesto indirecto, pero también hay impuestos directos como la retención en la fuente, el impuesto de renta, lo que son los parafiscales, entonces viene SENA, todo lo que se le cobra a las empresas, ¿no? Por formalizar un empleado, por ejemplo. Entonces, impuestos directos e indirectos son la fuente principal de esos impuestos que van a engrosar el presupuesto nacional. ¿En qué se utiliza el presupuesto nacional? En los niveles local, regional, departamental y nacional. Local, se manda dinero para las regiones, para que hagan carreteras, acueducto, alcantarillado. Regional, los gobernadores atienden vías terciarias, impuestos locales que tienen que ver, subsidios locales que tienen que ver con, por ejemplo, madres cabeza de familia, proyectos de formalización empresarial, proyectos de emprendimiento. Y a nivel nacional, pues el presupuesto nacional atiende el manejo de, por ejemplo, de reparación y construcción de carreteras de la Red Nacional de Carreteras, aeropuertos, puertos, todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones que intercomunican a todo el país, etcétera. Entonces, esos son los usos generales del presupuesto y muchas cosas más, educación, la plata que manda el gobierno para los colegios nacionalizados, los colegios de la nación, para las escuelitas de un pueblo, etcétera, para pagar empleados públicos en las ciudades, en las capitales, todo esto es utilización del presupuesto. Eso lo van a ver en su macroeconomía para las tres disciplinas. Ya los economistas ven un poco más las teorías macroeconómicas más puntuales, pero por ejemplo ustedes administradores ven el otro periodo. Yo estoy también como tutor con el profesor Diego Germán Martínez en macroeconomía y ven modelos muy básicos y le aprenden a entender mucho también del tema macroeconómico con ejercicios muy interesantes y es muy interesante el curso. Es un curso grande, ahí les voy diciendo, pero es muy interesante. Ejercicios muy prácticos, muy interesante con números también y se hace muy ágil. Pero en términos generales, este es el escenario. Entonces, flujo circular del ingreso es muy fácil de entender. Vamos a ordenar los factores de producción rápidamente aquí con EducaPlay. Comenzar a ver si esta vez no cometo el error de qué día y comenzamos a ordenar. Entonces, rápidamente, para que quede claro, los factores de producción hay que ordenarlos. Los primeros son los que tienen que ver con la tierra, ¿cierto? Y lo que tiene que ver con la tierra, ¿qué es? Tierra cultivable, robots industriales, esfuerzo de los trabajadores, inteligencia artificial. ¿Qué va primero? Rápidamente, ¿quién me dice? Esta vez no vamos a cometer el error de qué día. Entonces, lo primero será la tierra, luego el trabajo y luego el capital. ¿Quién me dice? Tierra, ¿no? Tierra cultivable. Vamos a comprobar. Listo. Luego, ¿qué viene? Minerales y petróleo. Comprobar. Muy bien, porque hace parte de los recursos naturales. El subsuelo, como les decía, que día hace parte de las propiedades de la nación. Y luego sí viene el tema del trabajo, lo que aportan los trabajadores, es decir, el factor más importante, el factor humano, que tiene que ver con su propio esfuerzo, con sus propias capacidades. Muy bien, y ya quedó, miren. Esta vez sí lo hice rápido. Con sus propias capacidades. Y luego sí viene todo lo que está relacionado con el concurso de la maquinaria como tal, las mejoras en los procesos de la maquinaria, es decir, mejores
mejoras en la habilidad de las propias maquinarias, es decir, de los propios procesos, cada vez más automatizados. Entonces, ese es el orden, tierra, trabajo y capital. Nos vamos para la siguiente rápidamente y nos dice crucigrama de sectores económicos y vamos a escuchar un poquito del podcast. No vamos a escuchar todo el podcast. Bienvenidos a El Intercambio. Hoy vamos a dirigir nuestro análisis a los estudiantes de Fundamentos de Economía de la UNAD. Nos centraremos en la estructura económica de Colombia, pues tradicionalmente hablamos de los sectores primario, secundario, terciario, pero ahora vemos emerger con fuerza el cuaternario y quinario, ¿no? Estos ligados al conocimiento, a servicios más avanzados. Exacto. Y a partir de ahí, la pregunta clave que queremos poner sobre la mesa es, pensando en el desarrollo futuro de Colombia, ¿dónde deberíamos concentrar los esfuerzos? ¿Seguimos reforzando esa base tradicional, que es la que nos sostiene hoy en día, o apostamos ya de manera decidida por impulsar estos nuevos sectores emergentes? Mi perspectiva, y es lo que defenderé hoy, es que la fortaleza actual, esa que está anclada en los sectores tradicionales, sigue siendo la base indispensable para la estabilidad y sobre todo para el empleo actual. Bueno, mientras que yo voy a argumentar que la competitividad a largo plazo y la sostenibilidad también dependen fundamentalmente de acelerar esa transición. Una transición hacia la economía del conocimiento que representan justamente los sectores cuaternario y quinario. A ver, mira, los números actuales creo que son contundentes. El sector primario, piensa en la agricultura, la minería, no sé, Boyacá, las costas, representa cerca del 14% del PIB. Y ojo, un 16% del empleo. Luego tienes el secundario, la industria, con ejemplos importantes como Reficar o Alpina, que aporta un 20% del PIB y un 19% del empleo. Y bueno, el sector terciario, el de servicios, comercio, turismo, pues ese es el pilar principal hoy por hoy. Estamos hablando de más de la mitad del PIB, un 55%, y más del 60% del empleo. Bien, está ahí. Escucharon lo más importante, ¿sí? ¿Me dice? ¿Me confirman? ¿O no escucharon? No escucharon, parece. ¿Sí lograron escuchar? Profe, escuchó, algunas partes se escuchan muy bajito, pero sí, sí se escuchó. Bueno, entonces ahí como les doy la gamificación, lo pueden volver a escuchar. ¿De qué les habla? Simplemente que esa economía nacional compuesta por lo microeconómico y lo macroeconómico. Lo micro son los agentes económicos y sus decisiones, empresarios y consumidores, y gobierno también de alguna manera. Y lo macro es esas decisiones, pero, ojo, esas decisiones, pero agregadas. Eso es lo macro. Eso es lo macro. Entonces, permítanme aquí que veo un admitir. Entonces, eso es lo macro, pero eso macro, como lo dice el podcast que alcanzaron a escuchar y que lo pueden volver a ver, tiene que ver con, básicamente, tiene que ver con que también la economía está organizada, sobre todo a nivel agregado, en 3 o 4 sectores de la economía. Por eso les decía que los administradores, contadores también se relacionan con esta temática. Por ejemplo, las MIPIMES del sector industrial. Hace poco fui director, acabamos de admitir la dirección y sustentaron las chicas de contaduría de un trabajo sobre la implementación de las NIF en el sector agroindustrial colombiano. El sector es el agroindustrial, cómo, por ejemplo, impacta la implementación de medidas modélicas y de sistemas contables novedosos como las NIF en las MIPIMES del sector agroindustrial, porque es que ellas son diferentes de los otros sectores. Entonces, los sectores son una forma de clasificar las empresas según su naturaleza, lo que procesen. Entonces, lo que dice el podcast es cierto. Hoy en día, Colombia, el sector agrícola, que es toda la producción de bienes provenientes de la agricultura y la agroindustria, están aportando más o menos el 16% al PIB. ¿Qué es el PIB? Es una variable macroeconómica agregada, Producto Interno Bruto, lo que produce todo el país a nivel agregado. El sector industrial, que es el sector secundario que procesa la materia prima, entonces la industria de alimentos, gaseosas, servidas, bebidas,
confites, galletería, alimentos, panificación, también de otros sectores de materia prima como automotriz, metalmecánica, todos estos, química, petroquímica, todo lo que procesa materia prima de cualquier orden es el sector industrial. Ese aporta otro importante porcentaje que es más o menos el 25, 30%, 40, casi 35%. Y a hoy, al sol de hoy, el que más aporta es el sector servicios, que es comercio, educación, servicios sanitarios, salud, todo lo que es servicios urbanos, servicios individuales, personales, asesorías, tecnología, telefonía. Esto ya viene más, aportando un porcentaje casi más del 50%. Entonces, es lo que trata de decir el podcast y vamos a hacer rápidamente el crucigrama y quiero que entiendan eso, que este flujo circular del ingreso se divide también en sectores. Cuando vean macroeconomía del otro periodo, también van a aprender el tema de cómo es la contabilidad nacional, cómo medir el PIB. Se puede medir en varias vertientes. Una es esa, a través de los sectores y lo que aportan los sectores, y otra es otra forma de medirlos a través del valor agregado o lo que sea la medición agregada del valor de la producción en un periodo de tiempo determinado. Eso es lo que les aporta, sino que no logro abrir aquí la actividad de gamificación, el crucigrama. Bueno, ustedes ya lo hicimos, no, aquí ya lo tengo. Comenzar. Entonces, si quedó claro lo de los sectores, es rápido hacer este crucigrama. Entonces el primero me dice que actividad relacionada con el cultivo de plantas. Aquí será, pues, ¿qué? Agricultura, ya lo hicimos a qué día. Luego nos dice que sector que encarga de transformación de materias primas, como lo acabo de decir, la industria, ¿no? Todo el escenario manufacturero. Y el siguiente dice que las actividades que satisfacen necesidades sin producir bienes tangibles. Un bien tangible es lo que se ve, un bien intangible es lo que no se ve, pero que nos beneficia. Servicios, una peluqueada, una asesoría, esos son bienes intangibles, un servicio financiero, etcétera. Conjunto de actividades listo, servicios, pertenece al sector terciario. Listo, pero aquí no me muestra más porque está detenido. Está detenido. Ah, actividad dedicada a la edificación de infraestructura y obras civiles. Entonces, construcción, ya sea pública o privada. Muy bien. Y la otra me dice que es área que ocupa la gestión del dinero, el sector financiero. ¿Quién presta? Los bancos. Finanzas. Finanzas es con Z. No, finanzas es con S al final. ¿Qué ortografía? Conjunto de actividades que satisfacen. Listo, perdón. Esta otra. Ah, es que aquí es servicios, servicios, servicios. Listo. Esta, rápidamente, sector que involucra el viaje y la estancia de personas en lugares distintos a su hogar. Turismo, que ha cobrado mucho poder, mucha importancia económica en los últimos 15 años en Colombia. Intercambio de bienes y servicios, es comercio. Mucho poder y es lo que dice el podcast. Y ustedes lo pueden ver, los puentes, como les decía qué día, han servido, la ley Emiliani ha servido para fomentar el turismo. Y por último, aplicación de conocimientos científicos para desarrollar herramientas que nos sirvan a nosotros, la técnica, tecnología, como en la telefonía celular, la computación, los servidores, etcétera, listo. Perfecto, entonces quiero que entiendan eso y que en la economía colombiana, las facultades de economía en Colombia se han dedicado a estudiar el desempeño de esa macroeconomía. Entonces, la Universidad Nacional, los Andes de Desarrollo, que es un centro de pensamiento, los centros de pensamiento del sistema bancario, como por ejemplo el del Banco Ganadero, que existió en una época, que fue el Centro de Estudios Económicos del Banco Ganadero, el que hubo en una época el Banco Cafetero, bueno, en general las facultades de economía, la Nacional, la Universidad del Valle. Aquí nosotros en la UNAD estamos haciendo investigación, los docentes de la ECACEN estamos ya haciendo investigación y tenemos nuestro sello editorial, publicando artículos, que es lo que se está produciendo ya en la UNAD. Ahorita cordialmente invitados a Prospecta, tenemos ponencias en temas de la ECACEN, en temas de lo que es el ámbito empresarial, en temas de lo que tiene que ver con lo local, lo global, los retos, entonces ahí para que ustedes se enteren qué se está haciendo también aquí en la UNAD, pero también qué se está haciendo en la academia a nivel nacional. Nos vamos a la otra cosita, rápidamente, ya son las 9:05, voy a avanzar rápidamente con esto, yo creo que voy hasta la mitad, por favor, les voy a regalar nuevamente
Les voy a regalar el tema de la satisfacción, la encuesta de satisfacción, por favor, lo llenan y le reitero, quiero reiterarles, por favor, estimados jóvenes, reiterarles. Si no se inscriben en el CIPAS cuando está programado y les sale allá en la plataforma, no van a salir ni en el sistema allá con el profe David ni conmigo. Y no les puedo yo, ni él ni yo vamos a poder asignarles el puntaje. Entonces, por favor, que lo hagan. Así tengan acá el enlace, no importa. Si no lo hacen, no puedo yo asignarles el puntaje. Es por eso la necesidad de que se inscriban, ¿sí me entienden? Es por eso, es por eso. O sea que ahorita ya hace 2 minutos, antecitos de comenzar, o si van a entrar ya, háganlo. Háganlo y asistan, así sea a la mitad de la sesión, porque tienen que hacer Liliana Mesa, por ejemplo, acaba de entrar. No importa, no importa, pero tiene que quedar el registro, pues la idea es que asistan lo más que puedan de la sesión. Entonces es eso, por eso es que se les pide. Listo. Entonces ya esta me pide que pues les recuerda que la asistencia y que evalúen la sesión. Esta me dice casilla 17, el municipio, un ejemplo, esto es algo contextual, rápidamente yo creo que vamos hasta ahí y a la otra casilla y ya. Dice, en el municipio de Tunja una pareja de emprendedores abre una panadería artesanal llamada Sabores de Boyacá. Para iniciar solicitan un crédito del Banco Agrario. Entonces, primero tenemos a unos empresarios. Entonces, los empresarios representan al capital, al dueño de las empresas, es decir, al mundo empresarial, es decir, a las organizaciones. El Banco Agrario es el mundo de las organizaciones financieras, suministran el capital financiero. Compran harina a un proveedor local, que es la materia prima, que es todo lo que se va a procesar en el proceso de transformación industrial como una panificación. Contratan 3 trabajadores, que es el mundo laboral, el mercado laboral de operarios. Ellos cobran por sus jornadas laborales, etcétera. Los clientes son los compradores de pan, a los que nos gusta el pan, a otros no les gusta el pan o les hace daño, perfecto. Son principalmente personas o familias. Hay gente, si no hay, mejor dicho, si no es por las familias no hubiera consumo de muchos bienes. Incluso, ojo, la industria de alimentos para mascotas que hoy en día está muy, muy fomentada. Entonces, en las familias también hay nuevos demandantes, que son las mascotas. Entonces, el perro, el gato, el conejo, las aves, esas de ornamentación, están jugando un papel muy importante en el mundo industrial. ¿Por qué? ¿Quién me dice? ¿Qué pueden decir ustedes del mercado de comida para mascotas? ¿Que es importante o no? ¿Y en dónde es importante? Alguien que me diga algo rápidamente. Así sea algo equivocado, que me digan, pero díganme algo, que hoy casi no he escuchado las voces de ustedes. Yo creo que sí, profe, porque eso nos ayuda también a la parte pues de la agricultura, porque ahí Ah, pues, muy bien, vienen de ahí. muy bien. Entonces, el escenario de la industria productora de alimentos para animales integra 2 tipos de subescenarios. Lo que es la cría de animales, no para compañía, sino animales de granja, y por otro lado, los animales para mascota. La industria produce y experimenta y produce nuevas innovaciones, valga la repetición, en comida y aglomerados para tanto animales de granja y de paso ha generado un mercado muy grande a nivel global, la comida para mascota. Entonces, si experimenta produciendo comida para pollos, para ganado, para conejos, para otro tipo de animales de granja, está experimentando para producir también mascotas, animales de compañía. Y no crean, la cantidad de miles de millones de pesos y de dólares que se mueven anualmente en esos 2 mercados hoy en día es importante. Entonces, es una forma de verlo. Entonces hay nuevas empresas innovadoras que están llegando a concursar en estos nuevos escenarios de la economía, no solo los servicios. Y cualquiera diría que eso no es importante porque es que nadie compra. Si compran, si se experimenta, si se transan valores, hay valor agregado allí. Entonces, por ejemplo, antes para la comida para perros y para gatos, se ha experimentado el paso de comida sólida a comida líquida, ustedes lo saben. La comida para perros y gatos ahora es líquida, semilíquida y blanda, por muchas razones de experimentación, de mejora en los procesos de alimentación de estos seres. Y así se está experimentando también para producir comida novedosa y de innovación para los animales de granja. Entonces, ojo, porque esto es muy importante. Dice, además, la panadería participa en ferias locales apoyadas por la Cámara de Comercio. Entonces, la Cámara de Comercio es una institución.
donde promociona sus productos. De acuerdo con el caso, ¿qué agentes económicos están claramente identificados? Aquí está todo, la industria, la organización, administración, fomento, marketing, aquí está todo desde el nivel básico de la economía hasta el nivel empresarial más agregado. Entonces, de acuerdo con el caso, ¿qué agentes económicos están identificados? Aquí todos. La pareja, que son los empresarios, los trabajadores, que son el factor trabajo, y aquí están todos. Esto ya está enviado, sino que se me bloqueó, ya listo, se fue, no pude desbloquearlo. Entonces ahí está todo el escenario en conjunto. Nos vamos a esto, te ayudamos, aquí dice, bueno, la encuesta de satisfacción. Y por favor, ya les dije, siempre inscribirse. Y yo creo que ya son las 9:10 con el tema de la gamificación. Les dejo el resto de la gamificación. Nuevamente voy a la presentación y mirar, voy a cerrar y vamos a mirar ya para finalizar, para que la sesión hoy sí sea de hora y media. La vez pasada estuvimos 2 horas y 25 minutos, fue pues amplia y todo estuvo creo que ampliamente explicado y aclarado. Hoy pues dejémoslo en la hora y media que inicialmente está planeada la sesión. De hecho, desde la zona se planea que la sesión de CIPA de primera matrícula sea hora y media. Pero pues bueno, no importa, si nos pasamos 2 horas, a las 2 horas siguientes no fue problema, mejor. Pero hoy sí vamos a mirar y centrarnos en la parte de la tarea nuevamente. Y les voy a pedir el favor de lo siguiente. La vez pasada contextualicé el tema de la tarea. Bueno, aquí me faltó explicar algo también de la presentación, que ya lo vimos. Bueno, creo que todo explicado, el papel del dinero en la economía, el dinero es un medio de cambio generalmente aceptado. Si hay más dinero en la economía, pero no hay suficientes bienes, pues hay inflación, eso ya lo dije. Eso tiene que ver con la teoría de Alfred Marshall, que es la teoría cuantitativa. Eso lo ven los economistas mucho más específicamente en sus teorías de pensamiento económico, pero es bueno que lo sepan por información, que la teoría cuantitativa nos dice, es una relación, una ecuación sencilla, que nos dice que los precios de los bienes aumentan a medida que los medios de pago, dinero, billetes y monedas en circulación van aumentando en el flujo circular del ingreso. Eso es entendible. Si el gobierno decide imprimir más billetes y la gente tiene más billetes en los bolsillos, y va a comprar más pan, más papas, más pasta, más aceite, más arroz, más leche, más huevos, más carne, más pollo, ¿qué aumenta primero? ¿El dinero o esos bienes? ¿Quién me dice? Como para que entiendan el contexto. ¿Quién me contesta entre ustedes, estimadas y estimados que están acá? Si yo tengo más dinero en la economía y demando más de todo lo que les he dicho, ¿por qué los precios de los bienes van a aumentar? ¿Por qué razón? Y es una relación de tiempos, de sincronización de tiempos. ¿Quién me dice? Rápidamente, a ver si logro ver que han entendido y logran hacer deducciones. Estimadas y estimados. ¿Quién me contesta? No he escuchado las voces de ustedes hoy. Algunas. ¿Quién me dice? Daisy, Nidia. ¿Por qué razón? No sé, Jessica, Juan Eduardo, Juliana. No he escuchado a Juliana. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Por qué razón si se incrementa la cantidad de billetes y monedas en la economía, en nuestros bolsillos, los precios de los bienes van a subir? Díganme algo así sea equivocado. ¿Qué me dicen? Daisy o Juliana. Juliana me está escribiendo. Por la inflación, claro, muy bien, por la inflación. Es que la inflación es eso que estoy diciendo, se suben los precios, muy bien. Sí, pero bien en 50%. Lo que quiero precisar es que la inflación es la incremento de los precios, eso lo van a ver en macroeconomía en otro periodo. La inflación es el proceso de que se suben los precios. Muy bien. La inflación es el resultado de lo que les estoy diciendo. Pero ¿por qué razón se da la inflación? Bueno, sí, muy bien, Juliana. Aquí está escribiendo Juliana. Pero fue JF, Juan Eduardo, no.
Sí, Juan Eduardo que escribió. Y Juliana está escribiendo, discúlpeme. Aquí ya estoy viendo el chat. A ver qué escribe Juliana. Es sencillo. Les voy a decir como para agilizar la situación. Es sencillo. Si yo tengo más billetes y monedas, si todos en conjunto, mis vecinos de mi pueblo, tienen más billetes de mi ciudad, más billetes y monedas en los bolsillos, y demandamos más de pan, carne, huevos, leche, sal, aceite, arroz, pasta, eso lo hago ya en un día de mercado. Pero como todos demandamos más, ¿será que hay suficiente para todos esos nuevos demandantes que demandan no solo más, sino más cantidad? ¿Habrá la suficiente cantidad de esos bienes? Obvio no, porque lo que hay en un mercado, en los anaqueles y en existencias, es casi que estático en un corto plazo, en 1, 2, 3 días, una semana. Para aumentar los anaqueles, las existencias en los mercados, se necesita ¿qué? Que las empresas produzcan más de eso. Y ese proceso de producción demora. Puede demorar días, semanas y hasta meses. Que haya más papa y más cebolla en un supermercado se necesita un proceso de producción ágil. Y la cebolla no crece en la tierra por arte de magia. Y la pasta no se procesa en 5 horas, en 5 segundos. No, hay que esperar la harina. Y entonces se demora más el abastecimiento de esos bienes. Cuando hay más demanda, sí, los empresarios se comprometen a traer más, pero eso demora. Y hay un proceso de desabastecimiento cuando no coinciden los aumentos en los demandantes y los aumentos en los oferentes. Por eso aumentan los precios. Entonces, lo que se llama escasez y abundancia relativa a la que yo les hacía referencia. Julián está escribiendo. Y tiene que ver con eso, estimados. Cuando aumentan las demandas, las ofertas no aumentan ni responden elásticamente. Eso lo van a ver en microeconomía, elasticidad, oferta de la demanda y elasticidad, precio de la demanda, y por eso hay aumento de los precios. Entonces, cuando, por ejemplo, demandamos más papa que rica, más yuca, más plátano, pero no hay, en los mercados escasean, no se abastece rápidamente. ¿Qué pasa en un paro? En un paro en donde, por ejemplo, de transportadores, entonces los transportadores paran y cuando paran no llegan a las ciudades como Barranquilla, Tunja, Duitama, Armenia, no entran los mercados abasteciendo los mercados y entonces hay desabastecimiento. Y ese desabastecimiento hace que los mercados, los markets, los autoservicios, los abastos estén desabastecidos. ¿Y qué hacen los que tienen puestos de venta? Pues subir el precio porque no pueden hacer más. Porque, por ejemplo, hay poca papa para los nuevos demandantes. Y esos desajustes entre oferentes y entre demandantes y oferentes producen subidas en los precios y eso es lo que se llama inflación. Y entonces por eso es importante que vean ese concepto en microeconomía como procesos de desajuste de oferta y demanda y en macroeconomía cuando ustedes, señores administradores de empresas y contadores, vean macroeconomía en el otro periodo. Entonces lo que Juan Eduardo, JF, porque sí es Juan Eduardo Fonseca, aquí el chat lo toma como JF, dice que por la inflación, y correcto, esa respuesta es correcta, pero es que la inflación es el efecto, pero se aproximó a la respuesta, muy bien. Y es eso, inflación. La inflación es el resultado de esos desabastecimientos. Y en Colombia, la inflación se mide, el DANE mide la inflación. El DANE es un instituto gubernamental que mide cuál es la inflación de los alimentos, por ejemplo. Y eso es lo que van a ver en macroeconomía del otro periodo. Por eso es importante estos conceptos. Entonces, bueno, Julián está escribiendo, no ha concretado lo que me está diciendo. Tal vez no tiene micrófono habilitado o algo, pero bueno, no sé qué me quiera expresar, pero tiene que ver con eso. eh, Aquí en chat, en gente, no sé, bueno, no sé si es que no tenga el micrófono habilitado. No, sí, sí lo tienen. Tal vez es que la señal no está bien. Listo, vamos a pasar rápidamente a la tarea, como ya lo dije, y les decía la vez pasada que la tarea no es difícil. Es una tarea que ya están a punto de entregar, a puertas de entregar, y si quiero preguntarles, son las 9:19. Como ustedes ya están haciendo la tarea y no quiero hacerle mal cuarto a sus tutores, a la profe Marisa, al profe Carlos y todos los tutores a nivel nacional, no sé con quién estén cada uno, la profe Luz, aquí en la zona, porque en las otras zonas, pues, o cada grupo tiene su tutor y de todas maneras el director, el profesor Carlos, es el encargado ya de sus cipas de curso y del desarrollo de sus tareas, simplemente es para contextualizar. La actividad consiste, ya lo habíamos
dicho que tenían que elaborar un análisis de una noticia y yo lo dije en el CIPAS pasado. Cogí y les di un ejemplo de una noticia. Hoy voy a hacerlo rápidamente, ¿listo? Voy a dejar de compartir acá, voy a pasar nuevamente a una noticia. ¿Qué día fui a un diario económico? Hoy voy a ir a un diario que no sea económico y voy a lanzarles, a exponerles una noticia de un diario, una noticia, por eso se llama un diario. Por ejemplo, El Tiempo. El Tiempo, vamos a buscar El Tiempo. Vamos a buscar rápidamente El Tiempo. El Tiempo, que es un diario que no es de especialidad económica, pero da noticias generales. Sin embargo, El Tiempo también tiene noticias económicas. ¿Están viendo El Tiempo? Me dicen cuál de todas estas noticias es económica. De todas estas que están aquí en la interfase de este diario, ¿cuál de estas que están aquí presentadas es económica? ¿Cuál es política? ¿Cuál es de orden público? ¿Quién me dice? Estimadas y estimados. ¿Habrá alguna noticia económica acá? Profe, no se está viendo nada. Muy bien, gracias. Vamos a compartir pantalla o ventana. Ventana, toda la ventana, ventana, compartir. Ahora sí me dicen del tiempo, ¿cuál de estas noticias es económica? Puede que no la haya, puede que todas sean noticias políticas. No sé, estamos en elecciones ya mañana. ¿Están viendo? ¿Habrá alguna noticia económica ahí? ¿Sí están viendo? Deportivas. No veo noticias económicas. Entonces, por eso siempre, mire, elecciones 2026, noticias políticas. Por eso siempre, siempre es bueno ir más que todo a los diarios económicos y financieros. Noticias de situaciones de medicina, consejos, noticias judiciales, que el proceso tal en donde está involucrado tal política. Ah, mire, aquí hay una. Las acciones más urgentes que debe incluir la receta para recuperar los buenos resultados de Ecopetrol. ¿La aplicamos? ¿Qué día vimos en portafolio y en la otra vimos el tema de Ecopetrol? Esta sí es económica, pero no me deja entrar. Me pide suscripción. Entonces la de Ecopetrol sí es una noticia económica que la vimos que día en portafolio. Vamos a ir nuevamente a portafolio. Portafolio. Rápidamente. Y ya para ir terminando. Portafolio del diario económico del país, miren. ¿Qué noticia económica importante hay aquí fuera de la Ecopetrol? ¿Quién me dice? ¿Están viendo portafolio? La inflación en Colombia. Muy bien. Y estábamos hablando de inflación. Excelente. La inflación en Colombia es en 5.29. En macroeconomía van a ver cómo se entiende la inflación el otro periodo con el profe. Yo también soy tutor de ese curso. Con el profe Germán Martínez, él es de la zona sur, en Pasto. Excelente, me gusta cómo él maneja ese curso. Los ejercicios que se hacen se entiende como con números y se entiende el concepto. Ahí en ese curso de macroeconomía es la otra parte que van a ver, fuera de la micro que van a ver en el siguiente periodo macro. Ustedes como administradores, porque los economistas sí ven las dos micros, dos macros, creo que son dos micros, dos macros, o tres micros, tres macros, pero en el programa de economía, en contaduría y en administración ven micro, fundamentos, micro y macro. Ya con eso tienen, porque son conceptos generales. El otro periodo, cuando vean macro, van a ver el tema de la inflación, cómo afecta, qué es, cómo se mide, quién lo mide, el DANE mide la inflación, cómo se interpreta la cifra. Todo eso lo van a ver y esa es una noticia económica. Inflación en Colombia se estancó en 5% anual. ¿Es bueno o es malo? Si la inflación no es 5 sino 10%, ¿es bueno o es malo? Entonces hay una noticia económica, es lo que tienen que analizar ustedes en su tarea. Y la tarea les pide, y la tarea les pide. ¿Quién me lee ¿Tienen la guía ahí abierta? Paso uno, revisen los videos, ya saben, revisen los videos y las fuentes que están ahí. Cojan esa noticia. Paso uno, revisen el video también de la profe Natalie, que está ahí, que es de la profe de la UNAD. Paso dos, visualicen este otro video también de la profe Natalie. Y fuera de eso, también les pide aquí, después de ver esas fuentes y esos videos, argumentar las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los agentes económicos involucrados en la noticia? Para esta noticia ahí de la inflación, ¿cuáles son los agentes económicos involucrados? ¿Quién me dice?
¿Quién me contesta? ¿Cuáles son porque pues es lo que tienen que hacer en la tarea, ¿cuáles son los agentes involucrados en el tema de la inflación? ¿Cuáles son los agentes que vimos? Oferentes, demandantes, empresas, consumidores, ¿sí o no? Familias, empresas, y el Estado también está ahí metido. ¿Quién me dice? ¿Alguien quiere hablar? En el problema de la inflación, ¿qué agentes económicos están ahí metidos? Entonces, sencillo, en el problema de la inflación están metidos todos los agentes económicos. Para los consumidores, que haya una inflación no del 5%, sino del 10% es grave. ¿Sí o no? Una persona que gana menos del salario mínimo, o mucho menos, o el mínimo, o incluso personas que ganan más del mínimo, es grave porque si van a comprar un computador, ya no pueden pagar el mismo precio, tendrán que pagar más del 5%, más del 8%, porque en promedio los precios han aumentado entre el 5 y el 10%, o quizá más, en promedio. La inflación es un fenómeno que afecta a consumidores. ¿Afectará a las empresas? ¿Quién me contesta? ¿La inflación afectará a las empresas? Sí, señor, de pronto por la baja producción que tengan. Sí, no, pero perfecto, por ahí va la cosa. Sí, no, dice por la baja producción. Sí las afecta porque comprar materia prima que sube de precio es más complicado cuando hay mucha inflación. Entonces, una panadería que compra harina más cara, pues eso afecta sus procesos productivos y va a tener que incurrir más costos y en últimas, como dice usted, disminuye la producción o tendrá que vender la misma producción a mayor precio porque tiene que cubrir costos. Entonces, la inflación afecta a consumidores y a productores, a empresarios y a familias, a todos. ¿Afectará al gobierno? ¿Quién me dice si la inflación afecta al gobierno? Al gobierno, a la alcaldía, a la gobernación, a la nación, al ICBF, al sector judicial, legislativo. ¿La inflación afecta a esos componentes del Estado? ¿Quién me dice? Es muy sencilla la pregunta. ¿Quién se atreve a contestar? ¿Por qué la inflación también afecta no solo a familias y empresas, sino al gobierno? ¿Quién me dice? ¿Quién se atreve? Díganme, así sea como dicen, un descache. Díganme. Me gustaría escuchar sus voces. Ya los conocí qué día abrieron la cámara. Quisiera ahorita que volvieran a abrir la cámara para ya despedirnos. Ya voy a terminar. Ojalá la abran ahorita y me dicen, díganme, ¿la inflación afecta al gobierno o no la afecta? Los invito a abrir su cámara. No sean tímidos. Porque puede aumentar el costo de los servicios y proyectos públicos. Muy bien, muy bien. Déjelo en la última parte porque afecta el costo al cual se están implementando todos los proyectos de inversión pública, de gasto público del gobierno. Entonces, por ejemplo, el PAE. ¿Qué es el PAE? ¿Quién me dice qué es el PAE? Muchachos, chicos, chicas, ¿qué es el PAE? Ustedes se beneficiaron del PAE hace poco. PAE. ¿Quién me dice? ¿Quién me dice qué es el PAE? Pues tengo entendido que es la alimentación que le dan a los Muy bien, estudiantes, el como el plan de refrigerio y el almuerzo. alimentación, muy bien, el plan de alimentación escolar. Si sube la papa de precio, si sube la yuquita, las espinacas, ¿qué más es lo que hay? El arrocito, ¿qué más les dan? Juguito, sopita, verduritas, toda la sopa completa. Ojalá fuera así y creo que es así. Si es un buen plan de alimentación escolar. Cuando los proveedores de la alimentación de tal colegio o de tal unidad educativa, por ejemplo, el colegio que tiene primaria, bachillerato en un pueblo importante, aquí en Boyacá, por ejemplo, en Tibasosa, que hay un colegio importante, y compra, el que hace todas las compras, va al mercado y encuentra que papa, todo está más caro, pues el presupuesto destinado que se le dio como asignación presupuestal desde el Ministerio de Educación o de la Secretaría de Educación directamente ya no le va a alcanzar, ¿sí o no? Ya no le va a alcanzar. Entonces tiene que luchar contra ese incremento en los precios. Entonces también afecta a sectores públicos como la educación. Tiene que saltar matones, como dicen, para hacer rendir el presupuesto que es fijo. Por lo menos en un año es fijo. Y si sube más y sube más, pues más grave. También el gobierno, ¿qué más empresas del gobierno se van a ver afectadas? La educación no solamente. ¿Quién más compra? Por ejemplo, ahí en Sogamoso, ustedes están en Boyacá, ¿saben qué hay en Sogamoso? ¿Qué empresa del estado hay en Sogamoso que produce? Señores boyacenses. En Sogamoso está Paz del Río, está Indumil. ¿Quién es de Sogamoso acá? Creo que ninguno, porque además los que son de Sogamoso les toca con el profe David. Pero ustedes son aquí de pueblo cerca, aquí están en Duitama.
Ustedes conocen que en Sogamoso y en Duitama está Indumil, que es de la empresa de producción de municiones del Estado, del Ejército. Está Paz del Río, que otra vez del gobierno. Había sido vendida al sector privado, pero nuevamente nuestro Paz del Río aquí de Sogamoso es del gobierno otra vez. ¿Qué compran estas empresas? Insumos, materia prima para sus procesos productivos. Si encuentran que hay inflación y sus insumos están más caros, pues van a tener que operar con más dificultades. Entonces también el Estado se ve afectado. Entonces, entonces, oferentes, demandantes, empresarios de Estado se afectan con la inflación. Esos son los componentes de esa noticia. En la noticia de inflación en Colombia, los agentes son todos, empresas, Estado, oferentes, demandantes, MIPYMES, pymes, gran empresa, todas. Eso es lo que tienen que identificar para hacer esa tarea, es sencillo. Y les pregunta, ve, ¿qué sector económico se ve principalmente afectado? Todos, todos, pero tienen que argumentar por qué. Allá con sus tutoras, con sus tutores, con el profe Carlos, tienen que entender que tienen que argumentarle a ellos, cuando vayan a entregar su tarea, todo. ¿Qué sector económico? Todos, porque la industria se ve afectada. El gobierno tiene industrias, el sector privado compra materia prima. El sector educativo también. La salud también, porque suben los precios de los medicamentos de las jeringas también. Y los presupuestos son fijos en un año. Las partidas presupuestales no van a aumentar, eso despiporra todo. ¿Qué impacto puede tener esta situación en tu contexto local? Lo que me acaba de decir Juliana fue la niña que me contestó, la estudiante que me contestó, ¿no? ¿Juliana o quién fue? Sí, Juliana. Sí, Juliana me señor, contesta. profe. Juliana, que ¿está dónde? Perdón, ¿está en Tunja o en Chiquinquirá? Si no mal no recuerdo. ¿Dónde está Juliana? No, en Paz del Río, profe. Ah, en Paz del Río. Me extraña, Juliana, que no me ha dicho que en Sogamoso está Paz del Río, me extraña. ¿Qué hace Paz del Río? ¿Qué compra? Es una empresa del Estado, pero así fuera nuevamente privada, ¿qué compra? Compra materia. Por ejemplo, si es la cementera allí en Nopsa, ¿qué va a comprar la cementera, Juliana? ¿Qué compra la cementera? ¿Tú conoces Nopsa? No me vayas a decir que no conoces Nopsa. ¿Qué compra la cementera Paz del Río allí en Nopsa? Como empresa del Estado o que tenga participación pública y privada, no importa, últimamente no importa. ¿Por qué se afecta? Porque la cementera compra la cal, la piedra y el mineral para procesar y convertir todo ese mineral en cemento. Fuera de eso, tiene que poner a operar las máquinas, las trituradoras, etcétera, el combustible, todo. Y sea pública o sea privada, se va a ver afectada por la inflación. ¿Y qué sector es la cementera? ¿Es el industrial? ¿Es el agrícola? ¿Es el minero? ¿Qué sector es cementos? ¿Cómo es que se llama? ¿Cemex es que se llama? Porque es que ya no se llama Cementos Vas del Río, eso hace años. ¿Cómo es que se llama ahora la cementera? ¿Sí han ido a Nopsa? Sí, no me digan que no, es aquí nomás. Entonces, es una empresa del sector industrial, manufacturero, industrial de procesamiento. Una gran empresa. Se va a ver afectada por la inflación, muchachos y muchachas. Entonces, quiero que contextualicen eso y no se dejen fregar ahí por la realización de una tarea tan sencilla que les puede, si no argumentan bien, se les puede convertir en un problema, pero es sencilla esta tarea. Y pueden sacar una buena tarea contextualizando su región. Aquí Boyacá tiene muchos ejemplos. Entonces, el sector industrial de Boyacá, con cementos, Cemex o Paz del Río, se va a ver afectado con la inflación. Entonces, así es que, paso 3, la economía, aquí tienen paso 3, la economía estudia desde distintos enfoques. Dice, una noticia debe ser un ejemplo, de lo positivo y de lo normativo. Entonces, también tienen que contextualizar lo positivo y normativo. ¿Qué es lo positivo? Yo ya lo dije en el CIPAS 1, en la primera sesión. Lo positivo es los fenómenos tal y como son la inflación. La economía y las ciencias económicas administrativas han descrito la inflación como un fenómeno que lo entienden con sus variables, con sus fenómenos, con su medición. Lo han descrito como cuando un científico describe un fenómeno, ¿listo? Eso es lo positivo de la ciencia económica. Y lo normativo es que afecta a la gente. Entonces, lo normativo es que el gobierno debería implementar políticas para que no haya inflación. Y eso es lo que van a averiguar. Eso es lo que van a estructurar en su tarea, listo, y pregúntenle a sus tutores, allá en sus CIPAS. ¿Ya tuvieron el CIPAS, el primer CIPAS? Si no lo han tenido, cuando lo tengan, listo, en su web, ya tuvieron la web, pregunten. Entonces, la tarea es así. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no es difícil, sino es que contextualicen. Copian el enlace, pegan, allá como les pide, explique por qué corresponde al enfoque positivo normativo, que es lo que les estoy diciendo. Luego, comenta qué impacto
puede tener esta situación en la economía nacional, ya saben qué es bueno y qué es malo en una noticia como esa, por ejemplo. Y hay más noticias. En el otro diario que les dije, ¿cuál fue? Les voy a poner aquí los diarios. Portafolio es uno. Vuelvo y les pongo control C, chat, control C. ¿Cuál fue el otro? La República. El otro fue La República. Ya para finalizar. El otro diario fue La República. Voy a quitar el del portafolio y pongo aquí La República. Vuelvo y les pongo. Entonces aquí mire, la inflación, también está la misma noticia, la inflación en Colombia. ¿Quién dio ese reporte? ¿Quién me dice quién da los reportes de inflación en Colombia? ¿Sí ven aquí La República? Ya para ir finalizando. ¿Quién da los reportes de inflación en Colombia? Mira, aquí está la noticia. ¿Sí la ven? ¿Quién da los reportes de inflación? Paula, creo que acabo de llegar de ingresar. Y Juan está respondiendo. Nuestro compañero Juan, el DANE. Muy bien, Juan. Sí, el DANE, el DAñe. El DAñe si la cifra está mal. El DANE, bien, sí, señor. El DANE da la información a la prensa, porque tiene una oficina de prensa, y el DANE, la oficina de prensa del DANE reporta a prensa, a diarios, al gobierno. Mire, el reporte de este mes de inflación fue este, 5.29. Entonces, esa noticia es muy buena para que la pongan como ejemplo, pero argumenten cómo y por qué la inflación tiene todos esos contextos que les pide aquí la guía. Paso 4, organiza las respuestas de los 3 puntos en una plantilla. Ya la mirarán ustedes, le preguntan a sus tutores. Eso sí, ya es un tema muy operativo. Y ya, no es más. No es sino que argumenten. Voy a dejar de compartir. Entonces, más o menos quiero que me digan si hay dudas con esa tarea o no, o qué puede haber dudas, o cómo podemos solucionar, qué más necesitan. Les dije que les iba a divulgar unos textos de PDF muy buenos, el de Samuelson, excelente, el de Mankiw, que se los voy a divulgar ahora más tarde. Por favor, pero no me dicen, no me acuerdan. Ustedes también se pueden comunicar conmigo por este chat, por el chat de curso, de Teams, no importa. Se comunican con sus tutores, con el profe Carlos, pero también conmigo, no hay problema. Entonces, ¿alguna duda con la tarea? ¿Alguna duda con estas partes operativas de la tarea? Y ya para abrir, para terminar, abran su cámara, por favor, los quiero conocer. Nos despedimos de esta sesión ya. Los noto tímidos hoy. No quieren abrir su cámara. Bueno, ¿alguna duda? Última. Jessica, ¿cómo están? Jessica Toscano. Buenos Hola, días, profe. Jessica. ¿Cómo está? ¿Y dónde está Jessica? Yo vivo en Sácama, Casanare. Ah, bueno, entonces ya estamos en Casanare, un poquito más lejos de Boyacá. Pero creo que para Jessica no es difícil entender cómo es todo esto de la economía, porque en su departamento hay mucha actividad económica, ¿sí o no? Sí, señor. Arroz, cultivos de pancoger, ganado, ganado de Ganadería, sí. carne, ¿qué no hay allá? Mejor dicho, ¿qué no hay? Entonces, mucha agricultura, mucha ganadería, mucho petróleo, ya no tanto, pero sí. Entonces, para ustedes no es difícil entender y hacer una tarea muy sencilla mirando su entorno. Y mirando estas fuentes que le he dado, voy a darles ya para que no nos, mejor dicho, ya voy a darles los libros de que les digo. Espérenme ya. Mankiw. Mankiw para que hagan la tarea. Gregory Mankiw. Principios de economía. Principios de economía. Ese es el más importante. Principios de economía. Aquí está, y está completico. Lo descargo. Que no me van a decir descargas. Que no me van a decir que no les regalé nada. Voy a juntarlo acá. Es un regalo que les hago también por asistir. Adjuntar un archivo. Perdón. Adjuntar. Por Dios. No me quiere. No me deja. No me deja. Adjuntar un archivo.
Debe ser, bueno, ahorita cuando termine entonces la sesión, porque no me deja de ser porque estamos aquí, no hay suficiente ancho de banda para que me permita adjuntar. Pero yo se los adjunto acá. Y el de Samuelson. Samuelson. De ahí en el primer capítulo, pueden consultar el primer capítulo y Samuelson. Economía. Y sacar su tarea, consultar. ¿Sí me entienden? Fundamentos de economía, Samuelson. A ver, PDF, Sistema Nacional. Yo lo tenía por acá, pero no lo encuentro. Ah, creo que ya lo encontré. Economía con aplicaciones. Completico, 19 edición, 745 páginas, descarga. Ya se los coloco ahí cuando termine la sesión para que entren y miren. ¿Estamos de acuerdo? Voy a cerrar acá, Primeros capítulos de esos dos libros. Espérenme a ver si ya me deja juntarlos. No creo. No creo porque no hay ancho de banda suficiente para juntar un archivo, ¿listo? Entonces ya ahorita cuando terminemos la sesión. Entonces les agradezco mucho. Última oportunidad. ¿Dudas con respecto a la tarea? No, señor. Yurli que acaba de entrar. Yurli Pinto. Démosle oportunidad de preguntar si hay alguna duda con la tarea. No seamos malos y si hay alguna duda, pregunta. Porque ya voy a terminar la sesión. Yurley, no Yurli, Yurley, disculpe, Yurley Stephanie. Yurley Stephanie, ¿alguna duda? Juan, Nidia, Jessica, Daisy, Juliana, ninguna duda. Entonces, pues les agradezco. Muy amables. Nos veremos ya en la segunda sesión de en el CIPAS 2 de primera matrícula, que es ¿me recuerdan la fecha? ¿Para cuándo es el CIPAS 2? ¿Tienen presentes esas fechas? Para que las tengan presentes. Nuestro CIPAS 2, el 18 de marzo y la réplica el siguiente sábado, ¿no? Entonces, el 18 de marzo ya es otro tema para que acumulen su puntaje. Ustedes ya tienen otros 10 puntos, todos. Tienen otros 10 puntos. 10 y 10. Entonces tienen 20. Asistencia al CIPAS 2 les da 20, porque el CIPAS 2 ya da 20 puntos. O a la réplica, si quieren asistir a la réplica, obtendrían, bueno, no les puedo dar, si asisten más es decir, si suman más de 50, no les puedo adicionar más de 50. Si asisten al CIPAS 2 o a la réplica o ambas y logran los 50, hasta ahí les puedo dar de puntaje, porque es lo que está establecido en los términos operativos del CIPAS 2 y son lineamientos de la ECACEN, entonces, pero bueno, ya tienen sus 20 puntos. Entonces les agradezco, muy amables, a Juliana, Juan Eduardo, a Nidia, Jessica, Daisy y a Yurle Stephanie que llegó, a las personas que ingresaron pero se salieron por alguna razón o se les cayó la comunicación o están ocupaditos, muy amables, muy gentiles. Cuando termine la reunión, les adiciono las fuentes de consulta. Gracias. No, tranquilos, gracias por toda su paciencia, no hay problema. Les adiciono las fuentes de consulta. Voy a dejar de grabar, muy amables. Que todo les rinda éxitos en sus actividades. Detener la grabación. Bueno, muchas